por habernos facilitado el hacer el curso. Yo voy a hacer un poco las funciones de secretario del curso, de todas estas charlas, así que cualquier cosa que queráis, pues decir lo que sea. Y simplemente deciros que en la página del colectivo vamos a ir colocando las conferencias que vamos a ir grabando para que las podáis ver después. Vamos a poner también en la página toda la documentación que nos vaya facilitando a todos los profesores que vengan a dar las charlas. Y nada, agradecer sobre todo a Eugenio, que se ha currado de forma constante y permanente este curso desde hace ya un tiempo. Y bueno, pues por mi parte nada más. Eugenio me imagino que hará una introducción en cada charla de todas las conferencias. Y nada, pues en las próximas, en lugar de ser aquí, será en la Casa Cultura. Entonces estaremos un poco más, seguramente más cómodos, que aún aquí tampoco está mal, ¿no? Así que nada, venga, pues. Un poco la que nos ha ayudado a montar este curso. La verdad que interviene tú primero y luego. Bueno, muchas gracias Eugenio, buenas tardes a todas, a todos. Realmente los agradecimientos yo se los voy a dar al colectivo Rousseau en este caso por organizar un curso. Yo lo voy a llamar curso porque está compuesto, como sabréis, de 5 sesiones, que espero que participéis en todas y cada una de ellas. La primera se va a desarrollar aquí porque el centro cultural está ocupado, que tiene unas dimensiones mayores, y las segundas sesiones se van a desarrollar ya en el centro cultural. Bueno, reitero o vuelvo al principio para hacer ese agradecimiento al colectivo Rousseau. Yo sé que no quiero que con esto entendáis en ningún caso que vaya por delante que estoy haciendo una crítica pasada, en ningún caso, pero sí que quiero decir y quiero pues poner en el centro, ¿no?, la importancia que tiene para nosotros ahora mismo en el ayuntamiento, para mí en este caso como concejala de Igualdad y Diversidad, pues dotar de recursos municipales a todo el tejido asociativo y todas las posibilidades que nosotros tengamos y nosotras desde el ayuntamiento para que este tipo de actividades pues se puedan desarrollar. Creo en este caso que es tremendamente importante hacer este tipo de actividades, además, sobre todo cuando en estos momentos, desgraciadamente, el sistema educativo, pues lo voy a decir hablando en plata, parece que se lo quieren cargar y además pues asuntos que van ligados directamente a las humanidades, que creo que son aquellas que nos hacen crecer, pensar, razonar, entender, dialogar, entablar conversaciones, bueno, que todo aquello que cualquier actividad cercana y social que nos rodea, que nos ayuda a poderla desarrollar, creo que bastante mejor, pues está desapareciendo. Para mí es súper importante que se desarrolle, como os digo, este tipo de actividades. Vuelvo a agradecer al colectivo Rousseau y, por supuesto, a todas las personas que vais a participar en estas sesiones. Y quiero decir, para que estéis todos como testigos y todas, que desde esta concejalía y desde las demás, pero bueno, voy a hablar en este caso en primera persona, tenéis todos los espacios del municipio abiertos para poner en valor al tejido asociativo y para poner en valor actividades que creo que nos hacen crecer en todos los aspectos, pero sobre todo nos ayudan a hacer una cosa muy importante y que hay que seguir poniendo en valor, que es hacer pueblo. Así que muchísimas gracias, dejo la palabra a Eugenio, espero que disfrutéis, que aprendáis, que luego podamos compartir todo lo que hemos podido interiorizar a lo largo de estas sesiones y también de la de hoy. Muchas gracias por asistir y por participar en estas actividades. Gracias Eugenio y bueno, gracias a todos y a todas, al colectivo Rousseau y a ti especialmente, que estoy deseando escuchar. Agradecer a todos que hayáis venido, a los fieles, a los infieles, a los nuevos, a todos por estar aquí un día de primavera como este. Hemos diseñado este curso, bueno, la pandemia nos ha parado, ya sabéis que hacemos un curso de filosofía pues cada 2 años y ya hemos pasado por Nietzsche, hemos pasado por Marx, hemos hecho ya 2 de Marx y ahora nos toca este que se titula El género y el capital, crítica teórica y política. Es decir, lo que vamos a hacer aquí es la crítica teórica y política de la relación entre el género y el capital. Parece muy enjundiosa, pero vamos a intentar bajar lo más posible, si es que es posible, a un terreno, digamos, más fácil, ¿no? Pero bueno, es un curso filosófico, con lo cual hay que hacerse preguntas filosóficas y con lo cual hay que responderlas y abrir todo lo posible del debate, ¿no? Bien, en los dos polos de la conferencia, una es el género y la otra es el capital. El género hoy, en el mundo que vivimos, es
Identidad de género. Ya no hay un género, digamos, que no se ha construido, no hay un género esencial o esencialista que sea de una vez por todas para toda la vida, sino que el género está en proceso, es una construcción social y por tanto es variado y múltiple. Os he dejado una nomenclatura ahí de las posiciones de género que hay actualmente y para que os sirva de un poco de guía, ¿no? Entonces es un constructo social de manera que no siempre ha sido así en la historia del capitalismo. El género dominante sigue siendo el género heterosexual. La matriz de la familia heterosexual y ahora hay una unidad de género porque hay una identidad de género que se construye a partir de prácticas sexuales ayudadas del discurso y del lenguaje. Entonces hay un espacio social para la multidiversidad de género que se ha conquistado, ya no hay, quiero decir, antes había homosexuales, por supuesto, y había prácticas particulares que eran criminalizadas. Ahora ya hay un espacio social que se ha conquistado y que, por tanto, hay variedad de género y pluralidad de género. Se ha construido socialmente y lo que vamos a analizar es qué relación tiene con el capitalismo. Es decir, si tiene una relación concomitante, tiene una relación coherente, una relación funcional o tiene contradicciones y genera conflictos. Por la parte del capitalismo, pues bueno, el capitalismo todos conocemos un poco lo que es. El capitalismo tiene 4 contradicciones fundamentales. Una es la contradicción capital-trabajo, que es la habitual, la de la lucha de clases, propietarios y no propietarios del medio de producción. Los que no son propietarios del medio de producción tienen que vender su fuerza de trabajo y, por tanto, se genera ahí un mecanismo de acumulación de capital por un trabajo no pagado al trabajador. Esa es una contradicción que está viva todavía. Lo que pasa es que ya no es la única. ¿Sí? Siempre se ha entendido que el conflicto de clases era en el siglo XIX el único conflicto posible y el general, el universal. Hoy es un conflicto, pero no es el único. Es decir, para que el capital funcione, y el capitalismo funcione, hay otras estructuras contradictorias que le hacen funcionar, pero que crea problemas con él. Me refiero a tres fundamentales. Uno es la naturaleza. El capitalismo necesita, por medios extractivistas, afectar a la naturaleza. Por tanto, la perjudica la biosfera. Se produce el calentamiento global y hay crisis ecológica. Eso la ciencia ya lo ha dicho por activa y por pasiva. Luego está el conflicto político, digamos, entre democracia y capitalismo. El Estado tiene que intervenir para facilitar la acumulación de capital, para evitar las crisis, y por tanto afecta a la democracia. Por tanto, democracia y capitalismo son incompatibles si entendemos la democracia en un sentido profundo, claro. Por supuesto es compatible con el liberalismo. Hasta cierto punto, porque hoy ya veremos que está aumentando las prácticas iliberales del Estado de Derecho. Y por último, que es el que vamos a tratar en este curso, está el conflicto o la contradicción entre la producción de mercancías, por medio de mercancías, ilimitada, en el capitalismo global, y la reproducción social, y la reproducción de la fuerza de trabajo. Digamos, esta contradicción, que es la que vamos a estudiar, digamos que hace que una parte de la población por el capitalismo esté dividida. La población está dividida. Aquellos que trabajan en el mercado laboral y aquellos que no trabajan en el mercado laboral, y que ha coincidido con las posiciones de género hombre y mujer. El hombre ha entrado en el mercado productivo desde el principio, digamos, el valor trabajo ha sido un valor del hombre. El hombre es el que ha estado en el mercado laboral y la mujer ha estado en el trabajo doméstico, en los trabajos de cuidados, sin los cuales no hubiera sido posible reproducir la fuerza de trabajo. Esto es vital. O sea, si la mujer no hubiera estado realizando el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, el trabajo de la sensibilidad, pues evidentemente el hombre no hubiera podido producir y el capitalismo no existiría probablemente. Esto no siempre ha sido así. Quiero decir que esto es una cosa específica del capitalismo. Por tanto, la relación heterosexual dominante de la familia patriarcal
¿es coherente con el sistema? Pregunta fundamental. ¿Las prácticas de identidad de género nuevas son conflictivas o son también coherentes con el sistema? Bueno, estas cuestiones son las que vamos a tratar en los 5 cursos, en las 5 conferencias. Lo vamos a hacer desde 5 puntos de vista, 4 puntos de vista. El primero, el punto de vista de la economía, el día 13 con Cristina Catalina, economía política. Toda la economía es economía política, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Desde el punto de vista de los cuidados, un concepto fundamental, porque todos los humanos somos cuidados por alguien y somos cuidadores de alguien a lo largo de nuestra vida. El tercero, las prácticas feministas de lucha para evitar la dominación, digamos, basada en el género heterosexual, fundamentalmente. Y la cuarta es una perspectiva que hay que abrir, que es la de liberar el trabajo y la crisis del capitalismo, la crisis de la revolución que produce. Cómo a partir de ahí hay una posibilidad con la técnica de liberar el trabajo de la dictadura del valor, de la dictadura que le somete el capitalismo. Todo es valorizable, todo tiene precio, todo es mercancía. Digo, esa es una perspectiva liberadora que con la ayuda de la técnica y por supuesto con luchas, sin luchas no se consigue nada, pues será posible abrir una vía que el trabajo nos libere no solo de la opresión o de la explotación, sino de la dominación de género y de una perspectiva que nos libere para la cultura, para la política, sin necesidad de estar sometidos al mundo de la mercancía, que como ya sabéis es generalizado, ¿no? Es decir, ya en mercancía quieren hacer todo mercancía y por tanto estamos en un mundo en que ya estamos insertos en una subsunción absolutamente real y objetiva que no tiene fácil salida porque es muy fetichista. Bueno, para hablar de estas cosas está con nosotros una amiga del colectivo que es Clara Navarro, que nos va a situar un poco el marco del debate que he insinuado yo aquí. Ella es doctora en Filosofía por la Unidad Complutense de Madrid, es estudiante de grado en Derecho en la Universidad de Estancia, es miembro del proyecto de investigación Precarital Lab, actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense. Su investigación se centra en el estudio del capitalismo contemporáneo y sus malestares asociados. Se va a publicar en Pepita de Calabaza su primer libro, es joven y tiene oportunidad de hacer muchos más, que se titula El capitalismo de ayer, la incertidumbre del mañana. Bueno, estamos deseando tenerle, conocerle. En un mes. Perfecto. Bueno, pues está con vosotros, os dejo con ella, que veréis que la conferencia será interesante. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, por su enjundiosa presentación, muy generosa conmigo y muy rica conceptualmente hablando, ¿no? O sea, como verdaderamente yo no sé por qué nos invita cuando realmente el curso lo podría hacer él mismo. Yo supongo que, bueno, por dar a conocer, ¿no? Un poco también estos parajes, pero verdaderamente, en fin, la propuesta que os traigo realmente es muy sencillita y la podría haber llevado por varios sitios, pero bueno, lo que voy a hacer va a ser como ir a 3 escenarios, presente y 2 pasados, y ver un poco qué pasaba ahí con la relación de género en relación con el capital. Y después en la ronda de preguntas, bueno, pues podemos incidir en estos temas o también podemos saltar a otras cuestiones, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, hay algo que no he tratado, que es la propia historia del movimiento teórico que ha habido con la relación entre género y capital, ¿no? O sea, como las discusiones intelectuales que ha habido al respecto. A mí me parece un poco... Bueno, a mí me gusta, ¿no? Pero tal vez sea menos interesante y por eso no lo he tratado, pero lo podemos tratar después, luego todo en la ronda de preguntas. También veréis que voy a leer bastante, yo creo que era lo más interesante, voy a leer bastantes, voy a hacer bastante mención a citas, pues yo creo que era un poquito lo más interesante y tengo que reconocer que una de ellas la he puesto con un poquito de mala leche, que ya se lo he avisado a Eugenio, pero bueno, lo hago con cariño, Y nada más. Se refiere a Rousseau. Sí, efectivamente. Creo que ya que estamos, ¿no? Siempre si lo que se trata es de reivindicar la memoria y realizar trabajo de
de memoria, yo creo que también bueno, pues hay que derribar las creencias propias, Claro. sin que esto signifique, por supuesto, dejar de leerlas, ¿no? O olvidarlas o borrarlas de la historia, pero bueno, sí ser críticos con nuestro pasado. Yo creo que no pasa nada, ¿no? O sea, es como, pues un poco como lo que hacemos con las familias, ¿no? Pues al final uno odia a sus padres, no, al final pues uno los entiende y dice, bueno, hicieron lo que pudieron, ¿no? Pues con los teóricos hay que hacer lo mismo, dicen, bueno, ser críticos en un momento determinado, un momento adolescente, pero luego ser conscientes de que, bueno, tenían un contexto, unas circunstancias, ¿no? Y ponerlos en su lugar. Así que, pues un poquito de eso vamos a realizar. Así que nada, me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo la organización del curso tanto a Eugenio también como a Félix. Yo creo que es verdaderamente importante en un contexto político como el actual, en que con cada vez mayor claridad y estupor asistimos a un cuestionamiento sistemático del rol de las mujeres en la sociedad. Yo creo que la iniciativa del colectivo Rousseau resulta muy necesaria. Establecido esto, confieso que lo que voy a contar es resultado más bien de mi propia impotencia. Y el motivo es evidente, ¿no? Porque abordar la historia de la relación entre el género y el capital no es algo que se pueda realizar pues, en unos pocos minutos, en media hora, ni siquiera tal vez en el curso entero, ¿no? En las 5 sesiones, ¿no? En esta medida lo que voy a presentar a continuación son meras pinceladas, ¿no? Ya he dicho que vamos a ir a varios escenarios temporales de un problema que sin duda es complejo y sobre el que únicamente aspiro a despertar vuestro interés. Las cuestiones que voy a presentar en cualquier caso son conocidas de manera tácita por todos nosotros. No obstante, para entender de manera precisa el hilo argumental que voy a seguir, sí que resulta de utilidad que tengamos en cuenta 2 axiomas en torno al capital y a la relación de este con el género. En primer lugar, tenemos que partir de una cuestión que por otro lado ya ha comentado Eugenio, que el sistema capitalista es un sistema socioeconómico que está dirigido a la acumulación de capital. Esto es, está dirigido a obtener beneficio económico, está dirigido a obtener réditos, ganancias. Por tanto, no es cierto que el objetivo del capitalismo sea, como se nos dice habitualmente, satisfacer meramente nuestras necesidades materiales y proveernos de recursos, ¿no? Y esto es algo que comprobamos constantemente cada vez que los intereses de todos nosotros, de la ciudadanía, se sacrifican en el altar de la productividad o la estabilidad económica, ¿no? Yo creo que el recorrido histórico que hemos atravesado desde la crisis de 2008 es buena muestra de ello. En segundo lugar, y en cierta medida como consecuencia de este primer principio de que el sistema capitalista está dirigido a la obtención de beneficios, tenemos que tener presente que el sistema capitalista realiza una clasificación de las actividades humanas en general en 2 grupos. Las divide en actividades productivas y actividades reproductivas. Las actividades productivas son aquellas que generan un beneficio para el capitalista a través de la expropiación de la plusvalía de los trabajadores, ¿no? Lo que siempre se nos ha contado que es el trabajo. Son todas aquellas actividades que forman siempre del mercado laboral y que están protegidas por la legislación laboral, precisamente, que pueden ser realizadas por cuenta propia o por cuenta ajena y que están siempre sujetas a los mecanismos de la competencia capitalista. En una palabra, es lo que habitualmente denominamos un buen empleo, ¿no? Serían las actividades productivas. En segundo lugar, tenemos las actividades de reproducción, que de manera muy sencilla, en un par de palabras, podemos decir que son aquellas que posibilitan la sostenibilidad de la vida en sentido amplio, hace la vida posible. En términos de Marx, si queremos, son las que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, que esto es mucho más sencillo, que el trabajador o trabajadora o trabajador comparezca en el puesto de trabajo cada día con energías renovadas, con la camisa limpia, habiendo comido y descansado suficientemente, y todo esto implica todo un trabajo, ¿no? Pues para tener la camisa limpia hay que poner la lavadora, hay que tener el guiso hecho para estar bien alimentado, ¿no? Que es necesario realizar. Son las que llamamos actividades domésticas y de cuidado. Estas labores
que son sin duda esenciales para el capital, son no obstante invisibilizadas por este y su realización todavía hoy es asignada al sector femenino de la población, en quien se espera que las haga pues, por amor, gratuitamente, pues porque formaría parte inherente de la naturaleza de las mujeres, ¿no? De hecho, incluso cuando este tipo de actividades se realizan de manera mercantil, esto es sujeto a las actividades al mercado del trabajo, incluso en estos casos este tipo de actividades se infravaloran y se infrarremuneran, ¿vale? O sea que son actividades que siempre se consideran de menor entidad, ¿no? Curiosamente ya comprobamos en la pandemia que bueno, eran esenciales, muy esenciales, sí, todo este tipo de actividades, pero el derecho que les asistía era más bien escaso, ¿no? Pues esta es un poco la paradoja de los cuidados. Bien, pues teniendo presentes estas dos distinciones, que vamos a ver ahora en acción en diferentes escenarios, vamos a pasar ya al abordaje de entre género y capital y vamos a partir del pasado reciente. Escenario primero, el teletrabajo, tareas domésticas y roles de cuidado. La pandemia generada por la COVID-19, que cerró a gran parte de la población mundial durante algunos meses de hace un par de años ya, en 2020, constituyó sin duda un vasto laboratorio de pruebas para comprobar la permanencia, tal vez no muy querida, de ciertas dinámicas sociales. De un día para otro, recordaréis que nos vimos obligados al teletrabajo y a la presencia constante de los niños en casa, todo ello sin haber revisado nuestros acuerdos respecto al reparto de tareas en el hogar, ni quién se debía encargar de qué cosa en casa. La propia Organización Internacional del Trabajo, muy consciente de los malestares que podría acarrear esta nueva situación, ¿no? Y sobre todo también muy consciente de quién tenía mayores posibilidades de asumir qué cosas, advertía en un informe sobre teletrabajo realizado precisamente con motivo de la pandemia que, cito, dice, las desigualdades sociales y económicas de género existentes y los desafíos por la mujer se ven agravados por la crisis actual, refiriéndose a la crisis de la COVID-19, que exige que las empresas y otras organizaciones incluyan la perspectiva de género en la respuesta frente a la COVID-19. Cierto. Bueno, se ve claro que la Organización Internacional del Trabajo consideraba el teletrabajo como una desventaja potencial para las mujeres por encargarse estas normalmente de los niños, ¿no? Y del resto de tareas domésticas, pero también lo consideraban como una posibilidad para la conciliación. Esto en ese primer escenario de ese primer marco, esa escena originaria que tanto miedo nos da. Pues bien, a la luz de los hechos consumados, ¿no? Ya 2 años después, podemos decir sin lugar a equivocarnos, sin miedo a equivocarnos, que el temor de los expertos no era en ningún caso infundado. Tanto las experiencias en primera persona, que podemos leer en multitud de periódicos, así como los estudios empíricos que se realizaron muy apresuradamente por aquel entonces, nos hablan de padres y de madres desbordados, pero en ningún caso en la misma medida. ¿Por qué? Porque fueron las mujeres quienes asumieron una mayor carga, sin duda alguna. Una diferencia que además será más acusada en el caso de familias con hijos menores de 12 años. No resulta sorprendente los datos, ni tampoco que evitar ese desequilibrio de cargas de actividades dependiendo del género, depende de una muy buena infraestructura de servicios públicos y una regulación laboral que se ajuste a la realidad del trabajo remoto y flexible, que es lo que tendríamos que haber tenido, ¿no? Y que en España desgraciadamente no tuvimos. De hecho, la tecnología, que aparentemente podríamos pensar como ese salvador que nos salvaría de todo, como ha mostrado la sociología empírica en estudios más y menos recientes, la tecnología, como digo, no es un factor que, a pesar de lo que pudiéramos pensar, no es un factor que ayude a balancear los repartos y de hecho, y esto es interesante, de hecho, si en los últimos años encontramos que ha habido una reducción de las horas que las mujeres dedicamos a las tareas domésticas, no es por la introducción de la tecnología, sino más bien por la bajada general de los estándares de limpieza en nuestros propios hogares. Esto es, que si las mujeres a día de hoy realizamos menos horas de trabajo doméstico, es porque como sociedad exigimos muebles menos relucientes, cristales que brillen menos y ropa menos planchada, pero no porque estemos teniendo un mayor reparto de la carga de trabajo, ¿no? Sencillamente, pues bueno, pues como veis, ¿no? Cada vez llevamos ropa que necesita menos plancha, yo entre ellas, ¿eh? Porque en cualquier caso, ¿no? Con este pequeño recordatorio de lo que pasó en pandemia, que las grandes sacudidas a nivel social, económico o histórico han empujado y empujan a las mujeres a encerrarse en el hogar, allí de donde algunos desearían que no hubiese salido nunca.
Pero nos podemos preguntar si ha sido esto una constante verdaderamente y sobre todo si se ha configurado siempre del mismo modo o es posible distinguir diferencias a lo largo de la historia. Y ahora nos vamos a ir al siglo XVI y XVII para ver si nos da alguna respuesta al respecto. Así que vamos al escenario 2, la caza de brujas como mecanismo de disciplinamiento. Vale, vamos a comenzar respondiendo a las dos preguntas con las que hemos cerrado el apartado anterior. En cuanto a la cuestión sobre si el sometimiento de las mujeres a los dictados de los hombres ha sido una constante a lo largo de la historia, siento decir que no puedo más que decepcionar a quien espera una respuesta clara. ¿Por qué? Porque no puedo darla, no puedo darla. La edad del patriarcado es a día de hoy en realidad un misterio, tanto como el hecho de si existió un matriarcado originario, ¿no? Que es una cosa que se ha dicho mucho, de, bueno, pues parece ser que en los primeros tiempos de la humanidad no existía un patriarcado, sino un matriarcado originario. Esto que se discutió mucho, particularmente en los años 90, en realidad nunca se ha podido demostrar, ¿no? De hecho, así, por eso, las diversas hipótesis acerca de esa igualdad originaria, ¿no?, en las sociedades de cazadores-recolectores no pueden ser afirmadas de manera inequívoca. Desde luego, lo que no podemos afirmar es que esas sociedades fueran ni igualitarias, ni tampoco machistas o patriarcales del mismo modo que lo son hoy las sociedades capitalistas, ¿no? Esto es lo que queda claro. O sea, no sabemos qué carácter tenía y tuviera el carácter que tuviera, si era patriarcal, no podemos decir que fuera del mismo modo. Esto es algo que ocurre al estudiar las sociedades griegas y romanas. Sabemos que eran sociedades efectivamente patriarcales. Yo creo que el derecho romano, por ejemplo, es buena muestra de ello, pero desde luego no podemos decir que lo fueran del mismo modo que lo son hoy, ¿no? Si bien es cierto que, en cierta medida, la imposibilidad de dar una respuesta más exacta sobre estas cuestiones es más bien consecuencia de mis propias carencias teóricas, lo que sí es cierto, y sí me gustaría defenderme en este aspecto, es que la discusión sobre el origen histórico del patriarcado y la relación con el sistema económico actual es una cuestión que ha estado muy viva entre los pensadores que se han dedicado, ¿no?, a trabajar estas cuestiones. Algunas teóricas, como puede ser el caso de Roswitha Scholz, han afirmado que el capitalismo ha generado un patriarcado específico. Esto es, que el capitalismo tiene un patriarcado específico al capital. Esto es, que el patriarcado que tenemos hoy en día es capitalista y no es de otra manera. Mientras que otras autoras sí que han defendido que lo que tiene lugar en el capitalismo, más que un patriarcado específico del capital, es antes bien como una interrelación, un encabalgamiento de dos sistemas que en realidad son diferentes. O sea que por un lado habría el patriarcado y por otro lado el capitalismo. Lo que ocurre a día de hoy es que ambos se unen. Este tipo de tesis son más propias de lo que se llamó el feminismo radical, muy propio de los años 60 y 70, tal vez os suene Chris Miller y todo esto, pues esto es feminismo radical, ¿no? Que es toda una corriente en la que el concepto de patriarcado, bueno, pues estaba hasta en la sopa, básicamente, porque estaba en todas las conversaciones, ¿no? En fin, más allá de toda esta matización, que tal vez no sea muy interesante, lo que sí que desde luego podemos afirmar, y voy a apoyar a partir de ahora en el argumento de Federici, es que el capitalismo y el patriarcado pues sean dos sistemas diferentes, o sean uno solo. Lo que está claro es que se llevan estupendamente. El capitalismo y el patriarcado generan una relación de beneficio y simbiosis ya también en el propio origen del capitalismo. Y vamos al origen del capitalismo. Efectivamente, los siglos XVI y XVII son años del proceso de lo que llamó y denominó Marx acumulación originaria capitalista. Esta acumulación originaria convirtió a Europa en el centro de la hegemonía económica, la hegemonía colonial a escala mundial. Y estos años no fueron únicamente años de ese cercamiento de tierras comunales, ¿no? Como sabéis, este cercamiento de tierras comunales es la tesis de Marx acerca del origen del capitalismo. Según la hipótesis de Marx acerca del origen del capitalismo, la estructura socioeconómica feudal que precedió al capitalismo, que estaba basada en esa protección por vasallaje, ¿no?, en el pago de diezmos, la tesis de Marx es que esta estructura económica feudal
fue destruida por el proceso de expropiación de las tierras comunales que tuvo lugar por los terratenientes, ¿no? Que buscaron darle un nuevo uso, capitalizar, diríamos hoy, ese tipo de terrenos comunales, ¿no? Esos terrenos que pertenecían a las comunidades en su conjunto. Para que veáis un poquito mejor esto, porque lo explica un poquito rápido, voy a leer un pequeño fragmento de Marx al respecto que yo creo que lo deja muy claro. Dice Marx así, dice, el preludio del trastocamiento que echó las bases del modo de producción capitalista se produjo en el último tercio del siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI. ¿Qué ocurrió entonces? Una masa de proletarios libres como el aire fue arrojada al mercado de trabajo por la disolución de las mesnadas feudales, ¿no? Ese tipo de tierras comunales. Aunque el poder real, el mismo un producto del desarrollo burgués, en su deseo de acceder a la soberanía absoluta, aceleró violentamente la disolución de esas mesnadas, no constituyó, ni mucho menos, la única causa de esta. Por el contrario, el gran señor feudal, tenazmente opuesto a la realeza y al parlamento, creó un proletariado muchísimo mayor al expulsar violentamente a los campesinos de la tierra. Esta es la cuestión de los cercamientos. Sobre la que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que él mismo, y al usurparles las tierras comunales. Pues ese cercamiento de tierras que hubo en ese momento, pues es la tesis de Marx acerca del origen del capitalismo. Esta tesis, decir que ha sido muy discutida, su exactitud ha sido muy discutida y desde luego que también tendríamos que diferenciar pues diversas modulaciones de esta tesis según el territorio en que nos encontramos, ¿no? Está claro que, por ejemplo, en el caso español, la introducción del capitalismo fue mucho más tardía que siglos XVI y XVII y la influencia del caudillismo, de unas élites muy caudillistas y la propia Iglesia son factores que no desaparecieron con la propia introducción de la dinámica capitalista, ¿no? O sea que no podemos hacerlo extensible de manera directa al propio territorio español porque aquí el carácter caciquil del poder, bueno, pues es una constante que hay que tener muy presente, ¿no? Independientemente de esta cuestión, que sería pues, más de nicho, ¿no? Lo que nos interesa hacer ver es que el proceso de introducción del capitalismo, esta introducción de la dinámica capitalista, se acompañó en todo caso, con el sometimiento de las mujeres, con la subordinación de las mujeres y la expropiación de las mujeres, ¿no? de los medios de vida de las mujeres al capitalismo. Y esto es lo que comenta Silvia Federici en el Caliban en la Bruja, a la que me voy a referir ahora, ¿no? Precisamente ella comenta en el Caliban en la Bruja, como ya he dicho, que la Europa de aquella época, ¿no? De la época de la acumulación originaria, las mujeres, nos dice, vivieron un auténtico calvario dirigido a imponer este nuevo orden capitalista, ¿no? Lo que nos dice Federici es que esa expropiación, ese cercamiento de tierras generó una situación de creciente desigualdad económica, una alza generalizada de los precios de los alimentos, ¿no? Como efecto de la especulación que estaba teniendo lugar en aquella época y sobre todo, esto es lo importante, una creciente masa de trabajadores desposeídos, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? Pues que hubo un gran proceso de fragmentación y polarización social, que yo creo que nos suena bastante porque está ocurriendo también hoy, ¿no? Y que se hizo muy patente y que afectó esta polarización, esta fragmentación social de manera más severa y más profunda a las mujeres, ¿no? La vida nómada, ¿no? A la que en ese momento muchos jóvenes se quisieron aferrar, no era una opción para las mujeres, no era una opción, no era una alternativa posible para ellas. ¿Por qué? Porque una vida nómada las exponía de manera necesaria al riesgo de la violencia masculina. Y además, las mujeres estaban atadas a las exigencias de los cuidados de los niños y los embarazos que impedían que pudieran tener una vida migrante, ¿no? Como podían hacer los jóvenes. Otra opción tal vez podía ser alistarse al ejército, pero tampoco era una alternativa que pudieran tener, ¿no? Porque era una cuestión que podían hacer de manera restringida cuando no estaba absolutamente vedado para ellos, ¿no? Lo que hacía prácticamente inevitable para las mujeres que en aquella época tuvieran que obedecer la consigna social que se intentaban poner, que era establecer a las mujeres como las exclusivas proveedoras, esto es como las dadoras en exclusiva del trabajo reproductivo, en un momento en el que además la valoración del trabajo de cuidados, del trabajo reproductivo, comenzaba a declinar drásticamente por el auge del mercantilismo.
Fue entonces cuando se empezó a forjar la asignación del trabajo reproductivo a las mujeres, confundiéndolo con una labor a la que supuestamente estarían predestinadas por su propia naturaleza y que realizarían pues, por amor, porque les sale de dentro, por decirlo de manera fácil. Para el siglo XVI y XVII se habían establecido ya en Europa las condiciones que, de manera inevitable, de manera inexorable, encerraban a las mujeres en el espacio del hogar y las condenaban de manera necesaria al matrimonio. Según Federici, las legislaciones europeas de la época, ¿no? Hace una diferente comparativa de los diferentes ordenamientos jurídicos, pues nos dice que las diferentes legislaciones europeas de la época muestran ya la restricción o la expulsión de las mujeres de ciertas profesiones que antaño les correspondían, ¿no? Como es la partería o la destilación de cerveza. Por cierto, aquí cuento una pequeña anécdota. Las destiladoras de cerveza solían llevar como distintivo textil un sombrero picudo, que es el que hoy asociamos a las mujeres. Precisamente esto tiene que ver con todo el proceso de caza de brujas, todo el castigo que hubo a las mujeres autónomas que tenían un trabajo que les permitía tener un sustento. Como todo esto se empezó a criminalizar, también se empezaron a criminalizar todos esos señales textiles, y de ahí viene ese sombrero picudo. Ese sombrero picudo en realidad tiene que ver con la destilación de cerveza, ¿no? Pues bien, precisamente porque ese tipo de profesiones que antaño correspondían a las mujeres se empezaron a criminalizar que las realizaran, ¿no? O sea, se empezó a criminalizar que fueran las mujeres las que realizaran dichos trabajos. Las mujeres, ¿no? Impedidas de ese trabajo autónomo, se vieron cada vez en mayor medida obligadas a ejercer únicamente trabajos de baja consideración, como pueden ser el trabajo de servidumbre, el trabajo de leandera, o tuvieron que ejercer también de vendedoras ambulantes. Se comenzó a considerar que la única ocupación de la mujer tenía que ser la de ayudar al varón, ¿no? Y en realidad tendría que estar pues, plenamente dedicada a dedicar todas sus energías al matrimonio, ¿no? Y de hecho el trabajo femenino, como ya he dicho, ni siquiera se consideraba valioso, ¿no? Como el propio realizar de las mujeres. De esta manera podemos decir que el camino se allanaba a considerar el trabajo reproductivo como algo invisible. Esto es como una mera tarea doméstica que hace que todavía de hoy sigamos teniendo que distinguir entre empleo y trabajo, ¿no? Como he dicho al principio, para dar cuenta, para manifestar la esencialidad del cuidado y las actividades domésticas para sostener la vida. Uno de los factores que ayudaron a acelerar esta imposición de este nuevo disciplinamiento de las mujeres fue el fuerte impacto que tuvo la maltrecha situación económica que había en esa época en la evolución demográfica. Esto es la cuestión de la población. La ruptura de los antiguos lazos sociales y esa carestía de los alimentos que había por aquella época dio paso a una disminución de la población que los gobiernos buscaron atajar a través de, bueno, pues nada sorprendente, ¿no? Una política de control de los cuerpos de las mujeres. Esta situación, esta política de control de los cuerpos de las mujeres, fue justamente lo que más alimentó el discurso de la caza de brujas, que en realidad la caza de brujas es algo que tenemos que leer como una estrategia de criminalización, una estrategia de demonización de cualquier uso autónomo del cuerpo por parte de las mujeres. Una cosa que, por cierto, también está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Tenemos el caso reciente de Estados Unidos. Fue en esta época cuando las sospechas y el discurso de la brujería, acusando a las mujeres de sacrificar supuestamente niños al demonio, redefinieron los límites de los delitos reproductivos en la mayoría de ordenamientos europeos. El infanticidio fue entonces cuando comenzó a penarse con la muerte, y en términos generales podemos decir que creció la vigilancia sobre los embarazos de las mujeres. El resultado de todo este tipo de políticas del cuerpo de las mujeres, fue que el infanticidio en la Europa de los siglos XVI y XVII fue el segundo crimen por el que más se condenó a las mujeres. El primero, siendo la brujería, por supuesto. La hipótesis más plausible por la que podemos decir que la brujería fue el delito por el que más se condenó a las mujeres es sin duda porque al ser una cuestión de carácter tan general, ¿no? O sea, cualquier mujer puede estar acusada de brujería, bueno, pues cualquier mujer que intentara cualquier cuestión rara o que no interesara a los gobiernos de turno, ¿no? Pues podían ser procesadas de esta manera.
A este panorama en términos generales se unieron además dos últimos factores que podemos decir que apuntalaron la definitiva devaluación del género femenino que hubo por aquel entonces. En primer lugar, tenemos que también en aquella época comenzó a forjarse una consideración jurídica de la mujer que la equiparaba, en términos legales, a alguien que sencillamente precisa de tutela. Algo que, por cierto, hasta hace no mucho tiempo también estaba aquí presente en el Estado español, porque hasta hace no mucho tiempo lo de abrirse una cuenta de banco pues es una cosa que había que hacer con permiso del marido. Federici comenta que las mujeres francesas fue en esta época cuando perdieron el derecho a ser parte en un contrato, ¿no? A ser parte contratante o a representarse en cortes, incluso cuando ellas eran mismas las que denunciaban un delito en su contra, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Alemania las mujeres alemanas no estaban autorizadas a vivir en soledad o con otras mujeres. En segundo lugar, otro de los factores que apuntaló esta devaluación del género femenino en esta época también tuvo lugar en el ámbito cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de la mujer se manifestó en una temática muy presente en la literatura de esta época, que era la querella contra las mujeres, lo que se llamó la querella contra las mujeres. ¿En qué consiste esta cuestión de la querella contra las mujeres? Pues básicamente en que la mofa, la ridiculización y el desprecio del género femenino se convirtió básicamente pues algo así como un topos literario como puede ser la poesía o el género bucólico, ¿no? Pues la querella contra las mujeres era esta cuestión en el ámbito cultural. Decir que autores de tantísimo renombre como Shakespeare explotaron en sus obras este tipo de temática femenina, ¿no? Ante tal situación general, no extraña que incluso los más acérrimos progresistas comulgaran con el sentido común de la época y que la concepción de la mujer como un ser pasivo, indolente y que había que domesticar permaneciera como una idea fija años después, ¿no? A lo largo de la Ilustración. Buena muestra de ello, y aquí va la pequeña puya que he traído a este foro, son las siguientes palabras de Jean-Jacques Rousseau, que tiene una serie de consideraciones acerca de la mujer que no me resisto a citar aquí. Esto es un fragmento del Emilio, que es años después, pero claro, evidentemente influenciado por el panorama que acabamos de relatar. Dice lo siguiente Rousseau de la cuestión de los géneros. Dice Rousseau así, dice: en la unión de los sexos concurre cada uno por igual al fin común, pero no de la misma forma. De esta diversidad surge la primera diferencia notable entre las relaciones morales de uno y otro, ¿no? Se refiere a uno y otro género. El uno debe ser activo y fuerte, y el otro pasivo y débil. Es indispensable que el uno quiera y pueda, y es suficiente con que el otro oponga poca resistencia. Establecido este principio, se deduce que el destino especial de la mujer consiste en agradar al hombre. Si recíprocamente el hombre debe agradarle a ella, es una necesidad menos directa. El mérito del varón consiste en su poder, y solo por ser fuerte agrada. Convengo en que esta no es la ley del amor, pero es la ley de la naturaleza, más antigua que el amor mismo. Si el destino de la mujer es agradar y ser subyugada, se debe hacer que encuentre y haga uso de su fuerza. El arte más seguro de animar esta fuerza es hacerla necesaria con la resistencia. De ahí el acometimiento y la defensa, la osadía de un sexo y el encogimiento de otro, la modestia y vergüenza con que la naturaleza armó al débil para que esclavizase al fuerte. Pues eso es lo que piensa. No considero necesario... Cambia el nombre, Félix. No considero necesario apuntar que las ideas de Rousseau son incomprensibles sin lo que acabo de contar, ¿no? Si bien por ello no debemos justificar el comportamiento del pensador con las mujeres, ¿no? Porque es que el pobre lo tenía todo. Biográficamente ya sabéis que Rousseau confiesa en sus confesiones, que es así como se llama el libro, que abandonó a sus hijos. O sea, es que es una cosa. Que a ver, que muy bien, que yo, si yo de verdad, que yo doy a Rousseau en clase, y es verdad que la defensa del igualitarismo que tiene en el discurso de la desigualdad entre los hombres es fantástico, ¿no? Es fantástico, y luego también decir que tenemos a pensadoras como Wollstonecraft, que muy poco después de la aparición de Rousseau, pues asume el discurso rousseauiano, pero echándole la bronca diciendo: yo, Rousseau, esto de las mujeres que me dices, no es así, ¿no? Y Wollstonecraft, siendo lo que diríamos hoy muy fan ella de Rousseau, ¿no? Pero bueno, yo tenía que decirlo pues para que también este curso nos sirva también para cuestionar los ídolos propios, ¿no? Al margen de estos chascarrillos, la conclusión que sin duda debemos sacar de lo que he comentado hasta ahora es que el desarrollo del capitalismo trajo consigo, sin duda alguna,
la subordinación de las mujeres al poder masculino, ¿no? Imponiendo una determinada imagen de las mujeres y asignándoles además la realización de las tareas que se consideraban más devaluadas socialmente hablando, ¿no? Por ello, lo que vamos a realizar a partir de este primer esquema, ¿no? Si hemos visto que hay esta relación entre el capitalismo y el género, lo que voy a realizar a partir de ahora es una descripción general de ciertas etapas del capitalismo, con la que vamos a indicar también qué imagen o qué rol se asignaba a las mujeres, ¿no? Distinguiendo cada etapa con cada una de ellas, ¿no? Así que vamos al tercer escenario, ¿no? Modelos de mujer siempre acordes, qué casualidad, al desarrollo capitalista. Vamos a ver. Vale, bien. Bueno, pues ya hemos comprobado cuán violenta, cuán traumática fue la génesis del capitalismo. De hecho, a pesar de que durante años nos ha intentado convencer de que el sistema capitalista es el único que está en condiciones de asegurar el bienestar material para la mayoría, ¿no? Se nos ven como un mal menor, ¿no? El capitalismo, bueno, sí es muy malo, pero es el mejor de todos, ¿no? Podemos decir sin duda que el capital posee una historia plagada de miseria, ¿no? Tras ese primer escenario que acabamos de dibujar, como ya he adelantado, podemos distinguir varias fases generales en el progreso del capitalismo, ¿no? que podemos acotar en diversas revoluciones, ¿no? Siempre se habla de revolución industrial. La primera de las revoluciones industriales, que se sitúa aproximadamente entre los años 1776 e iría hasta 1871, está ligada a lo que se llama la industria pesada y en general la generalización precisamente de la condición obrera entre las poblaciones europeas. Es el momento que pensamos asociado a la conformación de enclaves urbanos, si bien es cierto que las primeras fábricas, y esto es interesante, se situaban en zonas rurales, ¿no? Donde se hacinaban las nuevas generaciones de proletarios en condiciones insalubres, ¿no? En este primer momento podemos decir que los capitalistas aprovecharon la fuerza de trabajo de toda la población, de hombres, de mujeres y de niños, de toda la población que se encontrara en una baja posición económica, ¿no? Un poquito de manera contraria a lo que acabamos de ver con Federici, ¿no? Que es ese movimiento de confinamiento femenino. Lo más característico de esta primera revolución industrial, bueno, pues podríamos hablar de más cosas, pero sin duda alguna también son las pésimas condiciones de trabajo existentes y los constantes abusos contra las mujeres, ¿no? Es un paisaje que dibuja muy bien Marx en el célebre capítulo de la formación de la jornada laboral en el primer tomo del Capital, ¿no? Y para dar una idea aproximada de la situación voy a leer un pequeño fragmentito de este capítulo del Capital, en el que vamos a ver cómo Marx reproduce algunos de los informes de los inspectores fabriles, ¿no? O sea, como Marx pues, realiza un pequeño resumen, realiza un pequeño glosario de diferentes informes de inspectores fabriles de aquella época, pues para dar un poco cuenta de cómo era la situación de los trabajadores en aquella época, ¿no? En el fragmento que voy a leer es una reproducción de Marx de estos informes, en los que vamos a ver cómo se denuncia que el sistema de relevos, que era muy habitual en la época, condenaba a los niños, auténticos niños, a trabajos extenuantes. Lo voy a leer y es que es realmente impactante, ¿no? Entonces os leo, dice: en un taller de laminación donde la jornada nominal duraba 11 horas y media para el obrero individual, un muchacho trabajaba 4 noches todas las semanas, por lo menos hasta las 8:30 de la noche del día siguiente. Y esto durante 6 meses. Otro, a la edad de 9 años, a veces trabajaba 3 turnos consecutivos de 12 horas. Y a los 10 años de edad, 2 días y 2 noches seguidos. Un tercero, ahora de 10 años, trabajaba 3 días desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y hasta las 9 de la noche los demás días. George Allensworth, de 9 años, ¿no? Y cita las palabras. Vine aquí el viernes pasado. El día siguiente tuvimos que empezar a las 3 de la mañana, así que pasé toda la noche aquí. Vivo a 5 millas de aquí, dormí en el suelo sobre un mandil y me tapé con una chaquetita. Los otros 2 días estuve aquí a las 6 de la mañana. Claro que sí, es un lugar caluroso este. Antes de venir aquí trabajé también un año entero en un alto horno. Era una fábrica muy grande en el campo. También empezaba el sábado a las 3 de la mañana, pero estaba muy cerca de casa y podía dormir en casa. Otros días empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 o 7 de la tarde. Bueno, pues si esta era la situación para los niños, para las mujeres no podía ser mucho mejor.
Buena muestra de ello es que el abuso sexual era un mecanismo de disciplinamiento habitual, como, por cierto, sigue ocurriendo hoy también en los trabajos más precarios en nuestras propias fronteras. Estoy pensando en el caso de las corregidores de la fresa en Almería, por ejemplo, ¿no? No obstante, sí que es cierto, y en una nota más positiva, que las mujeres no se quedaron impasibles ante tal situación, donde desde la historia nos han llegado testimonios en este sentido de marchas de obreras textiles en Nueva York en 1857 para protestar por sus condiciones de trabajo, por ejemplo, y mucho más cerca de aquí, ¿no? Encontramos que en Barcelona, a comienzos del siglo XX, hubo un gran movimiento huelguista en el que también participaron las mujeres, ¿no? Cabe decir, eso sí, desgraciadamente, que estas mujeres no recibieron un gran apoyo por parte de los movimientos obreros existentes y prácticamente de manera unánime las mujeres se vieron obligadas a sindicarse autónomamente para defender sus derechos, ¿no? La famosa Alexandra Kollontai fue de hecho una de las figuras históricas que ayudó mucho a que las mujeres pudieran sindicarse, ¿no? Kollontai, que tenemos como referente histórico, pues también ayudó en este sentido, ¿no? Los problemas de esta forma de organización de la primera revolución industrial y también las diversas revueltas que hubo de la clase trabajadora, podemos decir que de manera paulatina, poco a poco, llevaron a cambios en el modelo de reproducción social, ¿no? Todo un sistema de cambios que desembocaron en la segunda revolución industrial. Esta segunda fase, que iría hasta 1973, está caracterizada por lo que se llama la industria ligera, que hizo que el acero, el hierro y el carbón pues, adquirieran una centralidad fundamental como fuentes de energía y que generó pues la expansión de red ferroviaria, por ejemplo. Las nuevas teorías de la productividad que comenzaron a surgir en esta segunda época abogaban por una jornada laboral mucho menos extensa y una mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, ¿no? Nada que ver con ese relato de miseria que hemos visto en la primera revolución industrial. Esta mejora de las condiciones de la clase trabajadora se implementó fundamentalmente con una vuelta a la imposición de los trabajos domésticos y reproductivos a las mujeres, lo que en última instancia se materializó en la creación de la figura del ama de casa y el establecimiento definitivo de la familia burguesa, ¿no? Algo que, por otro lado, dificultaba que las generaciones pudieran intercambiar experiencias. Fue entonces cuando se dio la separación entre sexos y la separación entre esferas, ¿no? Asignando al hombre el trabajo-empleo, ¿no? Que podemos decir, el trabajo que consideramos empleo y que se da en el mercado de trabajo, y la exclusiva presencia del hombre en la esfera pública, y fue entonces cuando se empezó a relegar de manera exclusiva a la mujer a la esfera privada, ¿no? Para entenderlo de manera gráfica, lo que tenemos aquí es un poco el universo de series como Mad Men, que ya no sé si se ve, pero bueno, es un poco esta figura de la esposa condenada a la esfera privada y el hombre trabajando en el mercado del trabajo, ¿no? Es también en esta larga época donde tuvo lugar el surgimiento de lo que llamamos el movimiento sufragista, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque dado que la separación de la mujer del trabajo afectaba a todo el género femenino en su totalidad, las que por su posición económicamente privilegiada tenían la posibilidad de acceder a profesiones liberales, ¿no? O sea, como las mujeres de buena posición económica, pues evidentemente la nueva situación que las asignaba únicamente a la esfera privada, pues no les parecía nada bien, ¿no? Esto les llevó a las mujeres a comenzar a reivindicar esa autonomía política, que hasta aquel entonces les estaba siendo vedada, ¿no? Pues bien, aunque la forma de vida asociada a la ama de casa era en realidad un modelo aspiracional, esto es, era algo a lo que las mujeres aspiraban, porque las mujeres pobres y las mujeres racializadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, en realidad nunca tuvieron la opción de ser ni siquiera amas de casa, ¿no? Pues como ya digo, era algo aspiracional. Sí que podemos decir que el hastío vital, que la monotonía vital de una vida que para las mujeres se limitaba únicamente a las cuatro paredes, ¿no? Generó una creciente angustia entre el género femenino. Uno de los relatos más certeros de todo este universo de mujeres encerradas en casa, ¿no? Pues cada vez más neuróticas, más psicóticas, lo realizó una autora que se llama Betty Friedan en un libro que se llama La mística de la feminidad, que ya es algo antiguo pero que todavía sigue siendo muy interesante. Esta autora es una periodista que se dedicó a entrevistar a multitud de mujeres en Estados Unidos a lo largo de los años 50 y 60
y puso en un libro, pues negro sobre blanco, lo que ella llamaba el problema que no tiene nombre, ¿no? Y vamos a ver un fragmento para que veáis un poco a qué universo se refería. Durante la década de 1950-1960, una mujer tenía un problema, era porque algo iba mal en su matrimonio o en ella misma. Otras mujeres están satisfechas con la vida que llevan, pensaba, ¿no? Está aquí haciendo como el relato de una mujer. ¿Qué clase de mujer soy yo si no soy capaz de comprender esa misteriosa satisfacción de encerar el suelo de mi cocina? Se sentía tan avergonzada de tener que admitir su descontento que no llegaba a darse cuenta de que otras mujeres lo compartían. Si se decidiera a decírselo a su marido, este no comprendería de qué hablaba. Y ella misma verdaderamente lo entendía. Durante más de 15 años a la mujer en los Estados Unidos le resultaba más embarazoso hablar de esta cuestión que de los problemas sexuales. Ni siquiera los psicoanalistas tenían un nombre para definirlo. Cuando una mujer recurría a un psiquiatra, cosa que ocurría con frecuencia, decía: me siento avergonzada o debo tener una neurosis terrible. No sé qué es lo que va mal en la mujer de hoy, afirmó un psiquiatra. Solo sé que hay algo que no va bien en la vida femenina, ya que la mayoría de mis pacientes son mujeres. Y su problema no es sexual. No obstante, la gran mayoría de las mujeres no iban a consultar a los psicoanalistas. Realmente no me ocurre nada, se decían a sí mismas. Realmente no tengo ningún problema. Cierro la cita. Pues bien, la imposición de este nuevo modelo de mujer, ¿no? De esa mujer encerrada, ¿no? Y la imposición de este estilo de vida, se realizó en realidad en dos fases consecutivas. En una primera etapa, ¿no? Que sería pues, la ligada al siglo XIX y a su capitalismo proteccionista, podemos decir que lo que se impuso fue la separación de la vida en esferas y en géneros, pero sin ningún tipo de intervención del Estado en esta cuestión. La fragilidad del modelo, de este primer modelo que hizo esa separación, pero sin ayuda por parte del Estado, se hizo patente muy rápido porque las propias fluctuaciones y quiebras del sistema económico hacían muy difícil que aquello se sostuviera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que fue entonces cuando hubo diversas luchas obreras que hicieron posible el avance a una segunda etapa que aún a día de hoy es considerada por mucha gente, por muchos nostálgicos, como la auténtica edad de oro del capitalismo, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues con esta segunda etapa nos referimos al modelo de bienestar social que podemos ligar al Fordismo, ¿no? Cuyas políticas pues, buscaban conseguir pues, un empleo estable, un crecimiento continuado, una población trabajadora pacificada, ¿no? Y todo ello gracias a una serie de prestaciones, a una cartera de prestaciones públicas, ¿no? Sanidad, educación, pensiones, todo ese tipo de cuestiones, que son todos esos elementos que todavía hoy, e incluso a pesar de la multitud de recortes que estamos teniendo, bueno, pues que aún a día de hoy sentimos como el mejor legado de toda esta época, ¿no? Efectivamente siempre consideramos como la sanidad y la educación como las joyas de la corona de todos nuestros estados, ¿no? Pues todo esto viene de esta época. En cualquier caso, no debemos perder de vista, y esto es importante, que este tipo de modelo, muy ligado al Fordismo, de la unidad de la familia patriarcal, unitaria, con el hombre en el mercado de trabajo, pues un poco la familia de Cuéntame, para que nos hagamos la idea, ¿no? Pues que todo este modelo de la familia de Cuéntame, en realidad, siempre estaba limitado a una pequeña parte de la población, ¿no? Las personas racializadas, particularmente en el Estados Unidos de la segregación racial, no tenían acceso a este modelo de familia, y tampoco los homosexuales, ¿no? Hay un libro muy interesante de Melinda Cooper de 2017 que además acaban de traducir hace poquito en Traficantes de Sueños, que no sé cómo la verdad es que no sé que en inglés sí que se llama Valores de Familia, no sé si ahora traducido al castellano, pero en este libro Melinda Cooper muestra muy bien cómo, por ejemplo, los homosexuales no tenían ningún tipo de acceso a este tipo de modelo, porque, por ejemplo, se les vedaba mucho el propio hecho de pedir una hipoteca. Si un señor ciertamente sospechoso por sus costumbres sexuales iba a un banco a pedir una hipoteca, pues no se la daban, ¿no? Entonces quiero decir que todo este modelo que consideramos estupendo, maravilloso, tener en cuenta que siempre estaba restringido a cierta parte de la población, ¿no? En cualquier caso, lo que sí sabemos por experiencia propia es que este modelo, por maravilloso que fuera, por limitado también que fuera, lo que podemos decir con seguridad es que se vino abajo a partir de los años 60 con toda esa serie de convulsiones económicas que hubo en aquella época.
el peak oil, el triunfo de Thatcher y Reagan y el experimento chileno de los Chicago Boys que hubo en esta época constituyeron todos ellos los eventos fundacionales del neoliberalismo que todavía sufrimos a día de hoy, ¿no? Que se distingue, sin duda alguna, por el interés en mantener pues, una economía abierta, una economía internacionalizada, ¿no? Y unos precios estables, ¿no? Este nuevo régimen de acumulación genera, como sabéis, una creciente desigualdad económica que paulatinamente, además, agravó la situación del empleo por el impacto de la tercera revolución industrial, ¿no? Y con esto vamos a la tercera etapa. La tercera revolución industrial, como sabéis, es aquella que está ligada a la creación y a la expansión de lo que se llaman las TICs, las tecnologías de la comunicación y la información. Y como sabéis, la introducción de esta tecnología ha impactado fuertemente en el empleo, bueno, pues generando toda esa serie de fenómenos, ¿no? De flexibilización, de precarización, ¿no? que han hecho mucho más maltrecho nuestro mercado de trabajo. Las transformaciones de esta época no únicamente pasaron por el empleo, sino que también llevaron y dieron lugar a un cambio del papel de las mujeres, ¿no? Las mujeres, ¿qué ocurre en esta época? Que las mujeres se introducen nuevamente de manera masiva, como había ocurrido en la primera revolución industrial, en el mercado de trabajo. De esta manera emerge la hegemonía del modelo familiar que Fraser denomina del doble proveedor, es decir, en lugar de haber un solo cabeza de familia, hay dos cabezas de familia, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque la disminución de los salarios y la extensión del consumo a crédito que tuvo lugar con esta tercera revolución industrial necesitaba, sin duda alguna, del aporte económico de los dos progenitores, ¿no? La participación de la mujer en el mercado de trabajo pues hace emerger en esta época ese modelo cultural femenino de la supermamá, ¿no? La mujer que lo puede todo, puede ser mami, puede ser trabajadora, puede hacer yoga, hace un suflé estupendo, hace todo, ¿no? Hace todo. Debe rendir tanto en el trabajo como en la casa y da lugar a lo que se llaman las dobles jornadas. La mujer tiene que rendir en el trabajo, tiene que rendir en la casa, tiene dos jornadas, ¿no? Por contraposición al hombre que solamente tiene una, ¿no? Eso sí, también tener en cuenta, como siempre, que la posición socioeconómica de cada familia pues hacía diferente este panorama de la nueva supermamá. ¿Por qué? Porque donde era posible, esto es en las casas más pudientes, ¿no? Este momento de la aparición de ese modelo cultural de la supermamá, este fue el momento en el que se comienza a recurrir a la externalización de los trabajos domésticos. Esto es, empezamos a contratar gente ajena a la familia para que nos haga los trabajos domésticos porque ya en casa no damos con todo, ¿no? Se constituyen así lo que se denominan cadenas globales de cuidados, ¿no? Que son aquellas por las que las necesidades de reproducción social, ¿no? Que todo ese trabajo doméstico, todo ese trabajo reproductivo, ¿no? Se ha cubierto por relaciones laborales transidas por la experiencia de la migración. Esto es, que ese trabajo doméstico se externalice y se realice gracias a mujeres migrantes, ¿no? Entonces, por eso es lo que se denomina cadenas globales de cuidado, ¿no? Por otro lado, esta situación genera una precariedad económica que también hace genera una situación de mayor periferia de todo el sur global, ¿no? En términos generales, el panorama general de esta época puede ser descrito bajo el rótulo de lo que se ha venido a llamar crisis de los cuidados, que expresa, ¿no? Pues la creciente dificultad de todo este tipo de sociedades sencillamente para cuidar y para cuidarse, ¿no? Cada vez encontramos que en este tipo de sociedades occidentales hay cada vez una mayor dificultad por todas estas dinámicas laborales, por todas estas dinámicas económicas, para llevar a cabo el trabajo que al fin y al cabo sostiene la vida, que es el trabajo de cuidados y el trabajo reproductivo, ¿no? Bien, pues dicho esto, ya voy a terminar con una pequeña coda, aludiendo tanto al presente y al pasado de la reproducción social. Pues bien, por cercano que resulte sin duda el último escenario que acabamos de describir, la literatura sociológica, la literatura empírica, la literatura económica de hoy en día defiende que nuestro presente ya no es el de la tercera revolución industrial, ya no es el modelo de la supermamá. Para la literatura sociológica de hoy en día estamos inmersos en una etapa posterior de desarrollo tecnológico, que corresponde a lo que ellos llaman la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que estaría caracterizada
por la predominancia, por la presencia, entre otros, de la economía digital, la gestión de datos, ¿no? Todo esto de Big Data, y la biología sintética. Es un avance, sin duda alguna, que en muchos aspectos augura la posibilidad de cambios civilizatorios de importancia, pero la rapidez de las transformaciones, ya lo sabemos, no es similar a todos los niveles. Hemos comenzado, nosotros mismos hemos comprobado al comienzo, ¿no?, como la persistencia de los roles de género en la pandemia pues era total, ¿no? Y esto fue algo que ocurrió hace escasos meses, ¿no? De manera parecida, el breve recorrido histórico que hemos realizado nos ha permitido comprobar que, por lo menos en el caso de las mujeres, la historia tampoco se da nunca de manera lineal. La economía ha hecho de las mujeres siempre y únicamente, sencillamente, un peón más de un tablero cuya función podría modificar a capricho y en virtud de las necesidades de cada momento, asegurándole, eso sí, siempre una función subordinada, tal como hace, por otro lado, para cualquier individuo carente de privilegios. O sea, esto no es algo que ocurra únicamente a las mujeres, también ocurre a los cuerpos racializados, ocurre también con las personas no adultas, ya sean niños, ya sean ancianos, etc., ¿no? Evitar esta situación en el futuro depende sin duda de múltiples factores y también de posibles iniciativas, ¿no? O sea, depende de la movilización política, de la intervención institucional, de la intervención educativa, etc., que sin duda alguna también solamente pueden ser llevadas a cabo de manera colectiva, ¿no? Pero, y con esto quiero terminar, sí que hay una cosa que todos podemos realizar siempre por nuestra cuenta, y es mantener viva la memoria de quien nos precedió. Por ello me gustaría terminar esta pequeña intervención recordando un fragmento de una escritora madrileña de comienzos del siglo XX, una periodista comprometida que tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil. Me refiero a Luisa Carnés y voy a leer un fragmento de su novela Tea Rooms, el libro que recomiendo y además que está siendo llevado a cabo ahora a escena en el Teatro de la Abadía en Madrid. El libro Tea Rooms se sumerge en el mundo de una pastelería del centro de Madrid a principios del siglo XX y analiza las vidas y esperanzas de sus trabajadoras. En el fragmento que voy a leer vamos a escuchar las reflexiones de Matilde, que es protagonista de este libro, tras una invitación de una de sus compañeras de trabajo, de la cual también voy a dar cuenta, a dejarse cortejar por uno de los mozos que diariamente pasan por el salón de té, ¿no? Entonces voy a leer primero lo que le dice esta compañera de trabajo a Matilde y luego vamos a escuchar cómo Matilde, ¿no?, realiza sus reflexiones. Entonces vamos a leer con esto y con esto termino. Ya sabes que te lo digo, que lo hago de buena fe, mujer, le dice Antonia a Matilde. El chico es un infeliz, lo que se dice una buena persona, y con sus cuartitos. Hay que tener esto muy en cuenta, piénsalo bien, chica. Se ve desde luego que está por ti, y en cuanto no te viera tan arisca, te lo digo por tu bien. Fíjate en el porvenir que te guardan aquí, y ya sé que tú no eres de esas románticas que se hacen ilusiones. Entonces ahora empieza el soliloquio de Matilde. ¿Románticas? Antonio llama románticas a las muchachas que aún siguen esperándolo todo de una buena boda. Y en efecto, Antonio ha podido observar que Matilde no pertenece a esa clase de mujeres. Matilde sabe, por referencias, ella no ha conocido a otros, que los tiempos han cambiado mucho. Escasean los príncipes y a los pocos que quedan les ha dejado en una situación muy desairada la situación rusa. Pobres príncipes del siglo XX, convertidos en figurines de pollos bien, en primeras figuras de ballet y en héroes de reportaje de revista gráfica. Matilde ha visto de cerca, Matilde ha tocado la tragedia del hogar, la felicidad, la paz del hogar cristiano, tan preconizado por curas y por monjas. El marido llega a él cansado de trabajar cuando hay trabajo. Allí hay unos chiquillos que gritan, que lloran, y una mujer mal vestida y gruñona que ha olvidado hace muchos años toda palabra agradable y cuyas manos huelen insoportablemente a cebolla. Pero también hay mujeres que se independizan, que viven de su propio esfuerzo, sin necesidad de aguantar tiros. Pero eso es en otro país, donde la cultura ha dado un paso de gigante, donde la mujer ha cesado de ser un instrumento de placer físico y de explotación, donde las universidades abren sus puertas a las obreras y a las campesinas más humildes. En los países capitalistas, particularmente en España, existe un dilema problemático de difícil solución. El hogar, por medio del matrimonio, o la fábrica, el taller o la oficina. La obligación de contribuir de por vida al placer ajeno o la sumisión absoluta al patrono o al jefe inmediato. De una u otra forma, la humillación, la sumisión al marido o al amo expoliador. Entonces ahora como que vuelven, ¿no? ¿No viene a ser una la misma cosa? No te pongas tan seria, chica, no te volveré a hablar de esto. Si no me pongo seria, Antonia. Bien, aquí termina el soliloquio.
Me ha parecido que el fragmento señala de manera prístina, de manera clara, la situación en la que nos encontramos siempre cuando intentamos abordar la relación entre el género y el capital, ¿no? Y de forma parecida también cuando tratamos cualquier relación del capital con cualquier sujeto no privilegiado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos encontramos constantemente en el umbral del padecimiento que conocemos, ¿no? En este caso el matrimonio tradicional, y las posibilidades de emancipación. Siempre nos encontramos como a medio camino entre lo individual, ¿no? Pues esas mujeres que ya no aguantan tíos, y a medio camino entre lo colectivo, ¿no? Pues esas mujeres, ¿no? Piensa Matilde, son así por vivir en otros países donde la cultura ha dado un paso de gigante. Creo que en cualquier caso queda muy claro que el presente se incline del lado de la emancipación o del lado de la regresión. Depende siempre de mantener vivo pues, el deseo de transformar las cosas, recordando y haciendo que nunca más nadie sufra, ¿no? En palabras de Betty Friedan, por ese malestar que no tiene nombre. Así que nada más, si queréis ya abrimos turno de preguntas, pero por mi parte muchas gracias. Lo tan brillante que nos has hecho y sobre las 4 revoluciones industriales. Bueno, abrimos un poco el turno de preguntas. Venga, animaros. Podemos hablar del pasado, del siglo XVII, del XVIII o de este. A mí cuando has hablado de Rousseau, lo que has leído de Rousseau, no sé por qué, debe de tener relación. Me ha recordado las lecturas de la sección femenina. Por supuesto, es cuando dice servicio social, que claro, había que hacer ya el nombre, ya lo dices, lo que nos enseñaban y lo que nos leían allí. Todo que ver, todo que ver. Yo para que os hagáis una idea, yo las lecturas como los principios de la sección femenina, a mí me gusta mucho porque siempre los utilizo cuando he dado filosofía antigua, que en las prácticas me gusta dar cosillas, yo soy Penélope, pero es la Odisea, ¿no? Porque es el modelo de la buena mujer. Luego tenemos el modelo de Clitemnestra, que es el modelo de la mala mujer. Si recordáis, pues Penélope es buenísima, y si os fijáis el modelo de Penélope, es el modelo de la buena mujer, es una mujer pasiva, que está en su casa, que aguanta a los pretendientes y que no se lía con ninguno, que bueno, teje y desteje, ¿no? El modelo de la paciencia. Clitemnestra, ¿recordáis Clitemnestra? Básicamente es también uno de los personajes de las tragedias griegas. Clitemnestra básicamente lo que hace es cuando Menelao se va por ahí, que no olvidemos que Menelao se va a la guerra de Troya habiendo sacrificado antes a Ifigenia, que es hija de Menelao y de Clitemnestra, o sea que, bueno, Menelao muy majo no es, ¿no? Pues cuando viene Menelao de la guerra de Troya, que viene además con una concubina, que dices tú, o sea, viene ahí con Casandra, bueno, en fin, un lío. Pues Clitemnestra no lo ha esperado, porque no lo ha esperado, no da la gana, se alía con Egisto, tiene un amante que de hecho, ya en los textos griegos a mí me encanta, porque lo llaman ¿cómo es? Lo llaman o sea, como, a él lo llaman como la marida del gobernante, ¿no? O sea, como le dicen, bueno, la querida esta, el Egisto este de Clitemnestra, ¿no? Pues Clitemnestra se ha enrollado con su amante, muy bien ella, y hombre, pues un poquito sanguinaria, por lo visto, pues muy bien, no trata a la población, pero bueno, Menelao seguro que tampoco lo trataría muy bien, ¿no? El caso es que Clitemnestra es el modelo de mala mujer, porque cuando llega Menelao con la concubina y tal, y no le interesa nada el negocio, porque ella quiere seguir gobernando, y con su marido y estupendamente, pues ¿qué hace? Casarse Menelao. Pues oye, que tampoco es nada muy diferente de lo que hacen los hombres de la época. Si es que quiero decir que muy mal cargarse la gente. Yo estoy en contra del asesinato, evidentemente, pero que bueno, que Clitemnestra tampoco hace nada diferente, ¿no? O sea, yo quiero decir que, bueno, pues ella es sistemáticamente condenada y de hecho es como el personaje de las tragedias griegas que de manera indefectible encontraréis siempre en términos negativos, ¿no? Y el resto de mujeres, si bien encontramos también otras heroínas en las tragedias griegas, el resto de heroínas en las tragedias griegas, si bien pueden tener actos heroicos, siempre está justificado respecto a lo que consideramos los principios patriarcales. Entonces es realmente muy interesante ver pues cómo efectivamente ya en el propio espacio griego pues funcionan perfectamente ciertos principios patriarcales que tenemos hoy tan presentes y que en realidad se traducen tanto en Rousseau, ¿no? Con la mujer como algo pasivo, algo indolente, que tiene que esperar, pues eso, Penélope que desteje y desteje, tal, y que siempre está dedicada a la familia, ¿no? Pues en el caso, bueno, en fin, no me quiero enrollar más, ¿no? Pero que bueno, que en cualquier caso, que no me extraña que te ponga, porque yo el ejercicio que les hago a los alumnos es, bueno, compárame los principios de la sección femenina, que es como, esperarás a tu marido, le pondrás la cena, no te quejes, tal, no sé qué, tal, no sé cuánto, siempre sí, con el modelo de Penélope, de espera, tal, no sé qué, porque es una continuidad total. En realidad es un poco aburrido, porque dices siempre igual, siempre no ponen lo mismo, pero es que dices, pero es que no cambian, pues claro, luego te vas a la contemporaneidad, estamos aquí ahora,
y ves que es que o estás abajo a Izor o te quitan otra vez el derecho al aborto y dices, bueno, es que no puedo creer, estoy todavía con estas cosas, es que no me lo puedo creer. Pero vamos, que no me extraña que te haya recordado porque la continuidad es perfecta. ¿El contrato social? Sí, sí, desde luego. Tiene importancia, por favor. Sí, hombre, por favor. Oye, yo he dicho lo contrario. El contrato social es mucho más bonito. Si es que no se libra ninguno, Alfonso. Ninguno de los filósofos de ninguna época se libra. Mucho más bonito, para mi gusto, mucho más bonito el discurso de la igualdad entre los hombres. Y por eso digo que yo doy a Rousseau en clase y yo lo digo, Wollstonecraft es fan de Rousseau y ya se declara, o sea, claro, con los términos de la época, ¿no? Ay, tal, Rousseau, porque yo con lo que admiro, ¿no? Ella se declara fan de Rousseau, pero dice, oye, mira, Rousseau, todo fantástico, pero esta desigualdad que tienes tú entre hombre y mujer, pues no me cuadra nada, más con los principios ilustrados. No estamos hablando de que hay aquí una luz natural de la razón. ¿Y por qué dices tú que la luz natural de la razón está asignada únicamente a un género? Es que me vuelve un poquito chamusquina Rousseau. Claro, o sea, yo quiero decir que en ningún caso se trata, o sea, como yo eso que quede muy claro, en ningún caso se trata de demonizar a los filósofos del pasado, porque, hombre, no se puede pedir peras al olmo, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, o sea, vamos a ver, evidentemente, en un contexto en el cual no se cuestiona, es que... O sea, es que para que nos hagamos una idea, no es que estamos discutiendo como que el género sea algo construido o social, o sea, es que no estamos en esa película. O sea, como en la época de los ilustrados estamos hablando que ejercía una noción de derecho natural que venía de Dios, o sea, es que estamos en ese nivel de civilización, o sea, quiero decir que los muy avanzados estaban para lo que estaban, ¿no? Lo que quiero decir con que criticamos con efecto retroactivo, es decir, cuando criticamos desde parámetros actuales posiciones no personales sino incluso filosóficas de gente con la importancia histórica que tiene Rousseau o cualquiera de la Ilustración, probablemente lo que estemos haciendo sea devaluar nuestra propia crítica actual, tomándonos un poco superficialmente cosas que pertenecen a una época pues que no podía ser de otra manera. Es decir, Rousseau tenía que hablar así, no necesariamente, pero tampoco se le puede criticar mucho porque no fuera bueno. O sea, yo estoy de acuerdo contigo y creo que, o sea, como en cualquier caso, creo que lo he dejado claro. O sea, creo que he dejado claro que el horizonte histórico hacía posible la emergencia, o sea, como hacía imposible la emergencia de ciertos discursos críticos. Pero en cualquier caso, con lo que no estoy de acuerdo es que eso nos exima de no mostrar también que todo discurso, toda idea que se presenta como universal también tiene un horizonte histórico concreto marcado por las propias circunstancias sociales de la época. ¿Por qué digo esto? Porque eso nos permite comprender que hay siempre una diferencia entre los principios universales abstractos que desde luego debemos defender, porque al fin y al cabo, como ya he dicho, Rousseau es autor del trabajo del contrato social y un texto que me gusta mucho más y tanto me gusta que es que hasta lo he editado, fíjate si me gusta el texto de Rousseau, que es el discurso de la origen de la desigualdad entre los hombres, porque ahí hace una crítica de la propiedad privada fantástica, ¿no? Pues comprender que efectivamente hay una distancia, una separación entre ciertos principios, ciertas nociones universales que operan en una época determinada y que también hay al mismo tiempo una serie de circunstancias que nos impiden muchas veces ver la potencia de esas ideas en toda su complejidad. Porque eso es algo también que nos tiene que servir para nuestra propia época. Es decir, bueno, nosotros también ahora operamos con una serie de principios universales que a lo mejor no estamos viendo en toda su profundidad, también porque también nosotros probablemente, sería necio intentar negarlo, también estamos opacados por nuestras propias circunstancias sociales y no vemos qué potencialidad tienen, ¿no? Entonces que hay que tener siempre las dos cosas, pero en ningún caso, o sea, por favor, no creo que te lleves esa idea, yo intento hacer como una mera mofa de lo anterior. Oye, porque si no, chico, pues ni siquiera me hubiese licenciado en filosofía, ¿sabes? Lo hubiese dejado, claro, no, o sea, pues lo digo con todo el cariño, ¿no? Pero que quiero decir que lo hubiese dejado de antemano, ¿no? O sea, no creo que es... Bueno, perfecto. Sí, bueno, lo primero dar las gracias y expresar mi satisfacción porque veo que esto, o sea, yo la verdad, horroramente pensaba que no iba a tener esta aceptación y creo que se ha habido gente que se ha quedado fuera y yo me he quedado absolutamente encantada y un placer escucharte. Y un poco lo que quería comentar, lo que quería decir es que
Bueno, pues efectivamente todas las épocas tienen sus claroscuros, como la nuestra. Es decir, no hay verdades absolutas, no hay situaciones que sean absolutamente ni positivas ni negativas, y entendiendo como concepto filosófico positivo o negativo. O sea, no hay verdades absolutas. Y retomando esta situación, o sea, hablando del tema, efectivamente el patriarcado existe y se ha ido amoldando, o sea, lo que es el patriarcado se ha ido amoldando, o las circunstancias han ido dándole pábulo para seguir avanzando. Y estamos ahora mismo en las circunstancias en las que estamos, y sigue existiendo. Y ese capitalismo, porque es el origen de toda, digamos, de esta ponencia, yo lo comento muchas veces, es que para mí el capitalismo es el brazo armado del patriarcado. O sea, el patriarcado ha existido siempre por todas las evoluciones, las revoluciones que ha estado habiendo. El capitalismo ha constituido su brazo armado. Ha sido con lo que ha podido actuar y controlar, así, a grosso modo, la mitad de la población. O sea, la ha tenido ya de primera reducida la mitad de la población. Y a partir de ahí, todo lo demás. Entonces, bueno, me ha parecido simplemente hacer este apunte. Por supuesto, comparto, y es alguien a quien admiro mucho, dentro de todas las circunstancias que tenía, Alessandra Kollontai, que se la has mencionado, me parece excepcional, con todo lo que eso conllevaba, todo lo que propuso, a pesar de que luego pues, se hizo lo que se hizo, pero todo lo que propuso en cuanto a los cuidados, el avance que supuso para, pues para evitar ese patriarcado, o sea, para minimizarlo. Y lo único, pues decir que ojalá haya muchas participaciones y mucho aprendizaje de filosofía. Y voy a acabar con una anécdota que me pasó hace, me parece que fue 8 o 9 años. Mira, yo estuve pues, con un tema de representación sindical en Europa, en unas ponencias en Europa. Y allí pues coincidí con un CEO, con el CEO de una gran marca en Alemania. En ese momento estaban preparando y se hablaba de la electrificación y bueno, pues el tema de lo que nos llevaba toda esta mecanización. Y nos decían que, bueno, estábamos ahí representantes de mucha gente, y nos decía, estamos pensando que va a haber menos vehículos, porque pues va a pasar una cosa, que es que los vehículos llegará un momento que vendrán solos, y la gente no tendrá coche, porque no le hará falta. Y dice, esto de nosotros nos estamos preparando. Y el hombre empezó a hablar así, decía que habían estado haciendo un sistema en el que se avanzaban y que pensaban que iban a tardar 5 años o 6 años, tardaron menos, porque iban avanzando mucho más, algo de lo que tú has dicho en el tema del avance de la revolución industrial, o sea, ¿no? La cuarta ola, en cuanto a las técnicas de avance bueno, pues de todo este sistema. Bueno, y decía, y no sé, claro, lo que estábamos allí, decía, pero claro, ¿y qué puestos de trabajo hay? ¿No mire usted los abogados? ¿No mire usted? ¿Saldrán las cosas? ¿Saldrá? Oiga, y mire usted, y los médicos no, los cirujanos podrán operar desde cuál sitio. Y yo ya, o sea, literalmente agotada, levanté la mano y digo, oiga, ¿y entonces en qué se va a poder trabajar? Y no se me olvidará jamás la expresión de ese hombre que dijo, pues, ¿qué profesión? Los filósofos. Porque serán los únicos que serán capaces de encajar cuál va a ser la catarsis, la debacle en la que nos vamos a ver, porque no vamos, o sea, el sistema va a cambiar absolutamente. Así es que, después de eso, han pasado 9 años, de eso me alegro un montón que estés y, bueno, pues todas las veces que sean necesarias apoyar pues temas como el que habéis presentado. Dos observaciones. La primera, que no me gusta la palabra género. En mi época se decía feminismo, porque ¿por qué no hablamos del género masculino, por ejemplo? Siempre hablamos de género cuando decimos la mujer, y eso no me parece lógico. La segunda es que ha hecho un repaso muy rápido, lo sé, pero yo creo que aquí lo que más nos interesa es el siglo XX y el XXI.
lo poco que queda. Usted ha soslayado revoluciones de mujeres que han conseguido el 100% de los hombres. Por ejemplo, Rusia. La URSS consiguió que la mujer y el hombre, como ahora mismo, sea mujer de obrera, sea tejedora o sea lo que sea, o sea agricultora. Conseguía lo mismo. Otro ejemplo, Cuba. Y no se habla nada de eso. No sé si es porque en este caso a usted no le interesa es que eso es muy importante, porque mientras ellos consiguieron, esas mujeres consiguieron la igualdad desde en el siglo XX, desde el XVII hasta el 52, el resto estábamos cogiendo velas. Sí, bueno, o sea, como me interesaba ver más como la conexión con la parte económica. Habléis. Y es cierto, sin duda alguna, que en Rusia hubo o sea, desde luego no podemos negar que la equiparación, si bien sea solamente por la cuestión de efectivamente de un acceso mucho más facilitado para las mujeres al mercado de trabajo, o sea, constituyó sin duda alguna un avance en términos civilizatorios incuestionable. También es cierto que, no obstante, o sea, como tampoco fue una cuestión absolutamente lineal y que podamos juzgar de manera unívoca como algo que supusiera un progreso en términos unívocamente, o sea, como de manera inequívoca, positivos para la mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la época de Stalin, de esa represión, sí que es verdad que también hubo un cierto enclaustramiento de la mujer en Rusia, ¿no? Por lo poco que sé, por lo poco que leí. También es verdad que si no ha incidido tanto es porque, bueno, pues es que tengo mis limitaciones, es que no tampoco, o sea, creo que en ningún caso ha sido por voluntad de opacar la lucha de las mujeres, en ninguno de los casos. Si es que sencillamente yo creo que es pues falta de tiempo y falta de conocimiento, pues el hecho de que soy humana, nada más. Pero en ningún caso ninguna voluntad ni mala fe. Las mujeres de abajo, sí, lo que no se ha conseguido en el resto de Europa. Estamos hablando de trabajo, de igualdad en el trabajo, en las mujeres con menos posibilidades, y ellas sí lo consiguieron. Ese es el apunte que quiero decirle yo a usted, en el que no estoy de acuerdo. Bueno, bien. Yo pues creo que esto es interesante, lo que pasa es que lo tendríamos que tratar con más tiempo, ¿no? Pero yo creo que es interesante. Yo quiero simplificarlo de una forma, después de todo lo que al final hemos estado escuchando, el tema del siglo XVI, XVII, XIX, XX, del XXI y que vendrá el siguiente. Yo creo que el tema, la relación entre el capital y el patriarcado, yo creo que es un sistema de diseño del capital. O sea, es que yo después de todo lo que he leído, al final es que voy al diseño. ¿Por qué? Porque lo primero que cuando el capital, si cogemos como muestra la primera reconversión industrial, ¿quién estaba ahí con la precarización que va ligada al tema del patriarcado? Precarización a las mujeres y a los niños. Y eso se ve en la primera reconversión industrial, cuando el tema de Inglaterra, en Liverpool, el tema de los niños con las asignaturas. Si pasamos a la segunda reconversión industrial, nos pasa lo mismo en Europa. Y nos pasa lo mismo en Estados Unidos. Recuerdo un detalle de cuando los Beatles van a Estados Unidos, de que no realizan el concierto porque tienen a los negros y a los blancos divididos. Y los Beatles se niegan y dicen, y eso fue en el 64. Y seguimos con la precarización de la mujer en el mismo mercado, a pesar de la segunda reconversión industrial. En la tercera, que ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se incorpora la mujer al mundo del trabajo por un interés que está claro que es el capital, dice, incorpora a las mujeres, abro un poco la mano y hablo de las guarderías en las empresas, etc. Y luego vamos a la cuarta, que estamos en la cuarta reconversión industrial esta técnica. Yo os digo, la precarización está con la bolsa de trabajo y con los mismos perjudicados, la mujer y los niños. Y si no, vamos a China, vamos a Corea, vamos a otro. Por eso digo que es un tema que desde luego tiene tarea, que si no se ha llegado, ahora mismo le tienen miedo a los movimientos sociales, que son los que parece que van a diseñar o van a hacer la oposición a toda esta precarización del patriarcado del capital. Una última, bueno, nos queda muy poco tiempo. Claro, nos queda el tema que seguramente vamos a seguir tratando, es taller o casa.
Quiero decir, pero eso es imposible, ¿no? Dice, llega el momento en que no será posible que el capitalismo pueda ser reproducido de una manera razonable como era antes, de manera que todas las tareas reproductivas las hacía la mujer, pero si la mujer accede al mercado de trabajo, aunque sea en condiciones de brecha salarial, etc., ¿cómo resuelves el capitalismo? O sea, quiero decir, no es fácil que se puedan hacer las dos cosas y que el capitalismo pueda permanecer. Claro. Porque si hubiera que remunerar, como dice Federici, toda la tarea reproductiva, el capitalismo no existiría, no es capaz. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un Estado redistribuidor que cree un panel de cuidados, como si fuera el Sistema Nacional de Salud, un Sistema Nacional de Cuidados, que eso le he oído a la ministra Montero, ¿no? Pero eso cómo se consigue. Si el capitalismo tiende a una tasa decreciente del beneficio, según estamos viendo, a expulsar trabajo que es el que le permite la acumulación. Entonces ahí parece unas contradicciones teóricas difíciles, ¿no? Este es un capitalismo como en el que estamos, ¿no? Con esas tasas decrecientes de beneficios, es decir, un capitalismo que está en declive, para comprenderlo de manera rápida. Efectivamente, un sostenimiento de la vida o una resolución del conflicto capital-vida, ¿no? Que es el que propone la economía feminista, es imposible. Es imposible. Pero es que quiero decir, tampoco en realidad nunca el capitalismo ha querido solucionar ese conflicto porque se alimenta de él, ¿no? Claro. O sea, como se alimenta de nuestra miseria, o sea, quiero decir... Del tigre que se muere su cola. Claro, entonces, ¿posibilidad de resolverlo? No hay. O sea, como per se no hay, o sea, como no hay. ¿Cómo puede seguir perpetuándose? Que es algo diferente, ¿no? Que se perpetúe, que se mantenga en el tiempo es algo diferente a que resuelva esa contradicción, pues aumentando más la miseria, como estamos viendo que está ocurriendo en los últimos 20 años, que no ha habido más que un proceso de precarización laboral y un proceso creciente de indistinción, que esto es algo que tampoco he contado, que es algo que ocurre también con la tercera y cuarta revolución industrial, es también la creciente indistinción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vida, ¿no? O sea, con toda la cuestión de las tecnologías, cada vez más no sabemos qué tiempo es el que dedicamos al trabajo. Yo misma no lo sé, pero es que bueno, pues que le voy a hacer. O sea, como, tampoco se puede decir que tenga un trabajo, o sea, vamos a ver, que tampoco estoy, en fin, quiero decir, no tengo un trabajo manual, servil, especialmente penoso, es que también a veces nos quejamos y es un poco como, bueno, chico, o sea, que es verdad que tienes mucho que leer, pero eso, es que leer. Es que yo digo esto porque, claro, mi madre es enfermera y cuando digo, es que es muy gracioso, porque se me dice, hija, es que porque además hace poco lo discutimos, pero claro, digo, no, pues la verdad, mamá, yo ahora estoy estudiando otra carrera y le digo, bueno, la verdad, Leo, que es que, yo le digo, la verdad, Leo, es que puedo compatibilizarlo muy bien. Y miró con una cara de odio y dice, hombre, si haces lo tuyo, dice, digo, pero hombre, Leo, si trabajo todos los días, sí, pero en tus cosas. Y yo, ya, claro, yo la entiendo, una mujer enfermera, 40 años, aspirando mocos, que lo odia, no puede con ello, pues evidentemente no es lo mismo. Pero bueno, quiero decir con esto, que en cualquier caso sí que es cierto que la introducción de las nuevas tecnologías da lugar a una creciente indistinción del tiempo de trabajo y tiempo de vida, y a que cada vez más, ¿no? Pues el trabajo tienda a ocuparlo todo, que haya pues cada vez mayores dificultades para conciliar, ¿no? Eso que se llama la conciliación, y bueno, y además que en fin, que la precarización y la consumción de nuestra vida en el trabajo es algo incluso que se premia, ¿no? Hace esta semana salió precisamente una noticia en que la regulación laboral, el convenio colectivo de un trabajo tan socialmente considerado como es el de la auditoría, pues quieren establecer jornadas laborales de 12 horas, ¿no? Entonces, bueno, veamos eso en conexión con los ejecutivos de Goldman Sachs, que el año pasado dijeron que por favor querían trabajar 80 horas a la semana. Pues estaban trabajando 90 horas a la semana y dices, bueno, es que estamos locos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el mecanismo de resolución, no solucionarlo, ¿no? Básicamente. Una pregunta simplemente, en el tema, quizás lo que venía al hilo, el tema del abandono que se está produciendo, el tema del abandono del trabajo en Estados Unidos. Sí, lo de Estados Unidos. O sea, eso que está pasando, sí, de momento, aquí dicen que no, también decían que no el tema del suicidio, pero bueno, se dice que no, que no lo están dando,
pero que es que ya es una situación marcadísima de Estados Unidos, el abandono de la gente que dice, adiós, ahí te quedas, porque ni lo que me pagan, ni lo que vivo, ni lo que hago me está sirviendo para nada. ¿Qué es lo que pensáis con relación a esto? ¿Qué opinas con relación a esto? Es estupendo y voy a decir como las dos caras. Es estupendo y es cierto que marca como una nueva, si quieres, la emergencia de por lo menos una nueva sensibilidad, un cambio cultural que dice, mira, ya no aguantamos esto. También lo podemos ver incluso en conexión con este nuevo sindicalismo que también está surgiendo en Estados Unidos, ¿no? Pues ayer salía la noticia que el CEO de Starbucks, que es esa cafetería tan cool que a todos nos gusta tanto, va a negar una subida salarial a los trabajadores que estén sindicados, para que tengamos un poco claro las políticas laborales que tiene, ¿no? Pero, y aquí también vamos a poner también el pero, vamos a también decir que no solamente está ocurriendo en Estados Unidos, sino también en China, ¿eh? O sea que quiero decir, ese régimen tan opaco también tiene sus movimientos movimientos telúricos, por decirlo de alguna manera. Pero, siendo aquí un poquito también, voy a poner también el pero pesimista, decir que podría ser no tan espectacular como podemos pensar en un primer momento, en primer lugar, porque el mercado laboral en Estados Unidos es mucho más volátil que el que tenemos aquí, menos garantista, y la gente cambia con mayor facilidad de trabajo. Esto es que el hecho de dejar un trabajo es algo que les pesa menos a los americanos que lo que nos podría pesar aquí en España. Y en segundo lugar, porque también podría ser un poquito efecto óptico del hecho de que, bueno, pues los estadounidenses han tenido en los últimos meses cosas que no habían tenido en la vida, que son derechos sociales, básicamente, o sea, como prestaciones sociales por causa de la pandemia, ¿no? Estas cosas de ese dinerito que se le estaba dando por la pandemia, pues claro, de repente la gente que estaba cobrando, pues yo qué sé, $5 por hora en un trabajo asqueroso, de repente se ha visto con 2.000 euros, o sea, $2.000 en la cuenta y ha dicho, mira, guapo, pues yo no voy a aguantar tonterías, me aguanto, me voy a casa, me espero un poco, aprovecho este dinero y ahí que le den al trabajo, ¿no? Entonces, sí y no, o sea, como siempre todo en la vida, ¿no? O sea, como podría ser que sí, vamos a tirar de hilo, pero ojo, tampoco nos confiemos aunque esto va a ser la nueva toma del Palacio de Invierno, porque tampoco podemos estar seguros. O viernes en la Casa de Cultura a las 6:30 igual, ¿vale? Ya será el tema de la economía política.